Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos nuestro recorrido bíblico y nuestro paseo a través del Salmo 119. Llegamos hoy a un salmo muy especial que nos habla acerca, el salmo anterior, muy hermoso ese versículo que dice, bueno es para mí haber sido humillado. En este salmo parece que fuera la continuación del fragmento anterior. Aquí el salmista dice, ya fui humillado, Señor. Ahora, y lo he titulado, en las manos del Maestro, espero mi restauración. Y es una fracción, 8 versículos muy preciosos, que nos llevan a entender que si yo fracaso, tengo un Dios que me perdona si yo confieso mis pecados. Tengo un Dios que en su amor me restaura si yo, como el barro, me dejo transformar por las manos del alfarero. Si yo aprendo a hacer la voluntad de Dios, hay bendiciones para mi vida, efectivamente, hay bendiciones para mi vida. Y debo esperar esas bendiciones y tener fe, porque Dios nos ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que quiero. Dios es bueno. El anhelo de Dios es bendecirnos. El problema no es Dios, el problema soy yo. Yo soy el desobediente, yo soy el terco, yo soy el desleal, yo soy el que anda dándole vueltas y buscándole la comba a la desobediencia, y con eso evito que las bendiciones de Dios vengan a mí. El Señor ha dicho, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que vamos a orar para empezar nuestro estudio. Amado Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana que la embellece, Señor, tu divina presencia en medio de tu iglesia, Señor. El poder reunirnos a escudriñar tu palabra, a escudriñar en ella, Señor, tu santa voluntad. Guíanos, Señor, para poder ser sabios y entendidos, Señor, en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Llena nuestro corazón, Señor, de ese temor. Llena nuestro corazón y nuestra mente de esa sabiduría, de comprender que lo único fijo en esta vida es la muerte, pero que en esa triste historia de vida, Señor, en la que nosotros somos parte de ella, hay una verdad maravillosa. Y esa verdad preciso se basa en las buenas nuevas de salvación, en la Navidad, en el acontecimiento más maravilloso que el mundo pudo experimentar, las noticias más alentadoras de vida eterna, de salvación. El Cristo vivió, resucitó y está sentado de la diestra de Dios Padre. Y por medio de Él tenemos salvación y vida eterna, si es que perseveramos en el camino de la fe. Pedimos tu bendición, precioso Señor. En tus manos colocamos, Señor, toda situación en particular por la cual atravesamos. Ponemos la vida de tu sierva, nuestra hermana Urania. Ponemos a nuestro hermano Diego en tus manos, Señor, a nuestra hermana Marisol, Padre Celestial. Y te pedimos a ti, precioso Dios, y por todos los hermanos, Señor, que están enfermos, Padre nuestro, tú nos forjaste, somos obra de tus manos, tú nos puedes sanar, Señor. Solo di la palabra. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y tu criado sanará y mi criado sanará. Te pedimos, oh Señor, que por medio, Señor, de tu gran amor y misericordia, tú estés, Señor, haciendo prodigios y milagros, Señor. Sanando, quitando enfermedades, trayendo sanidad, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, arrancando de nosotros esas raíces de amargura, Señor, esos momentos de opresión y de tristeza, Señor, y esas enfermedades, Señor, que vienen continuamente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir tranquilos, Señor, a entender el secreto más maravilloso de la vida, que es piedad y contentamiento. Ayúdanos a ser piadosos, Padre Celestial, a romper el vaso del egoísmo en el que el mundo y nosotros mismos nos hemos enfrascado. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a ser solidarios, a poder ver la necesidad de los demás y a poder hacer algo para ayudar, si es que podemos hacerlo, Señor. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a vivir contentos con lo que tenemos, con la gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, con el regalo tan hermoso de la salvación que se nos ha ofrecido continuamente. Tú has dicho en tu preciosa palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Danos, Señor, la sabiduría y la sensatez para comprender que es una oferta inigualable. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ha invitado a ser parte de su familia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida de santidad,
pedimos tu bendición. Oramos, Señor, por la paz de Jerusalén, bendecimos al pueblo judío. Oramos, Señor, por nuestra Colombia, amada, Señor. Oramos por nuestro presidente, la gobernadora, el alcalde, amado Dios, que tú pongas, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, Señor, tu preciosa presencia. Oramos por la protección del ejército, oramos por la protección de la policía, Señor, de todos los entes, Señor, que has puesto, Señor, para guardar nuestra vida. Líbranos del mal, oh Dios amado, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Este salmo inicia de una manera muy hermosa y nos viene a presentar un desafío de fe muy necesario. Leemos el título Yod. Dice el versículo 73, que es la 10ª estrofa de este salmo, del 73 al 80, empieza de una manera muy preciosa. Tus manos me hicieron y me formaron. Es muy importante saber de dónde vengo. Desafortunadamente, existe un sinfín de cosas y de creencias. Aquí empieza el salmista de una manera muy especial, creacionismo. La evolución es el fraude más grande que el hombre en su necedad se ha inventado. Somos producto de una serie de accidentes evolutivos a través de los cuales Google te puede ayudar a darte muchas ideas sobre evolución, el fraude más grande de la historia. Simplemente busque escarabajo bombardero. ¿Qué es el escarabajo bombardero? Es un químico impresionante. ¿Qué hace el escarabajo bombardero? Bombardea. Tiene en su sistema digestivo un laboratorio de química incorporado. Cuando él necesita, él produce una serie de explosiones impresionantes. Bombardea, literalmente bombardea. ¿A través de qué? De mezclas químicas. ¿Quién le enseñó? ¿A qué universidad fue? ¿Cómo es posible? Esas explosiones son tan fuertes, porque no solo es una, es un chorro de explosiones, son mini explosiones con las cuales él se libra de sus enemigos. Son tan fuertes que lo debían partir en pedazos, porque son muy fuertes las explosiones. Está recubierto su cuerpo de un asbesto que le permite soportar todas estas cosas. ¿Cómo pudo? ¿Cuántas veces debió perder la vida en esa serie de experimentos? A ver ¿quién le enseñó a colocar las cantidades exactas para que las explosiones salieran de tal manera? ¿Quién hizo eso? Dios. Otro ejemplo, la jirafa, una grandísima. Simplemente la jirafa. Si la jirafa fuese el producto de la evolución, cuando la jirafa se agacha, tiene un corazón grande que bombea porque su cuello es larguísimo y bombea la sangre, pero cuando la jirafa se agacha a tomar agua, toda esa fuerza que tiene el corazón de bombear esa sangre le debía reventar la cabeza porque se agachó a tomar agua y debía morir inmediatamente. Tiene una válvula especial que cuando ella agacha la cabeza, ella se cierra. Y ella toma agua y levanta la cabeza, y cuando sube su cabeza a la altura, ella no queda borracha por nada. Todo está hecho de una manera perfecta. ¿Qué es eso? ¿Accidentes evolutivos? No. Otro animalito, el pájaro carpintero. El pájaro carpintero que uno lo ve, ese pájaro tan cansón que vive dándole picotazos a la madera y impresionante obra maestra de Dios. Por donde quiera que lo veamos es impresionante. Tiene el sistema de amortiguación más perfecto. Ese pobre pájaro debe llegar todos los días a la casa. Mi vida, tengo un dolor de cabeza. Todos los días debe llegar a la casa con migraña, era lo que debía de tener.
Pero está hecho de tal manera que Dios lo hizo, que es el sistema de amortiguación. La ciencia está estudiando el sistema de amortiguación del pájaro carpintero para proteger el cerebro. Es el mejor sistema de amortiguación. La lengua del pájaro carpintero, que es una lengua impresionantemente larga, le da la vuelta a toda su cabeza y sale por el pico. Está hecha de otra manera muy especial. Tiene un pegante especial, un pegante, supercril. Cuando toca el gusano, lo deja pegado a la lengua. Y cuando retrae la lengua y la trae hacia su pico, su saliva derrite ese pegante para que, ¿te imaginas? Si lo tuviera pegado ahí, lo echa en la garganta y se ahoga porque la lengua no le va a soltar el pegante, ¿no? Inmediatamente suelta el pegante. Está hecha a manera de flecha, a manera de dardo la lengua del pájaro carpintero. O pega o traspasa. Si solo lo toca, lo pega. Pero si lo encuentra por el camino, lo puede traspasar. ¿Quién hizo ese diseño tan impresionante? ¿Quién lo hizo? Dios. El que no sabe de dónde viene, es muy posible que tampoco sepa para dónde va. Venimos de las manos ingeniosas ¿de quién? De Dios. Es más fácil creer en creación que creer en evolución. Científicamente hablando es más fácil. Necesito más fe para creer que por un accidente, ¡pum!, me salió un ojo, y por otro accidente, ¡pum!, me salió otro igual, ¡pum!, un riñón, y otro. Los accidentes lo dejan a uno ¿cómo? No muy bien, lo dejan a uno bastante mal. Entonces volvemos a nuestro estudio, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esta parte de hazme entender es muy hermosa, porque hazme entender se refiere, dame entendimiento, dame sabiduría, porque no es de todos la sabiduría y no es de todos el entendimiento. Vamos a estudiar un poquito esta parte en el Salmo 139, Salmo 139. En el Salmo 139 nos habla acerca de la obra prodigiosa de Dios. Salmo 139, versículos 13, dice así, porque tú formaste mis entrañas. El milagro de la vida es maravilloso. ¿Cómo se forma un feto? Cuando uno ve un feto en una ecografía, esa cosa se ve fea, pero cuando es su hijo, ¿usted cómo lo ve? Ay, es tan lindo, es que mire, aquí se le ve la naricita, mírese. Lindo eso tan feo, preciosos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué maravillosa creación, la manera como se forma un feto, se forma un bebé, como se da inicio a la vida. Sigue diciéndonos acá, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Cuando ponen esos videos en cámara rápida, cómo es que empieza la célula se parte, cómo es que empieza ese óvulo fecundado a cambiar y a transformarse y empieza a salir ese bebé y ese corazón allá que palpita. Y todo eso impresionantemente maravilloso. Versículo 15 dice, la última parte del versículo 14, el verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí viene un problema. ¿En qué parte de la fecundación del esperma y el óvulo, en qué parte se introduce el alma? Muchos científicos han dicho que en el momento del parto y del alumbramiento es que se pone el alma, por eso se puede abortar. No. En el momento de la fecundación el alma está ahí. Por eso, abortar es matar. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pues allí el vientre de la madre es algo oculto.
Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué está diciendo? Cuando apenas fui, ¿qué? Un embrión. En el momento de la concepción, Dios me vio. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El precioso proceso de la formación y la vida. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué maravillosos versículos que nos hablan acerca de la presencia de Dios y del sello de Dios en toda la creación. Estamos en el tiempo del siglo del conocimiento y de la ciencia y de la tecnología. Pero usted sabe quién está desafiando a la inteligencia humana. Las bacterias. Las bacterias nos llevan un adelanto impresionante. Crean un antídoto y la bacteria hace el antídoto para ese antídoto y para cualquier otro que le quieran hacer. O sea que son más inteligentes que nosotros. A veces nos creemos tan inteligentes y el Señor sabe humillar a los orgullosos. Por eso el Señor nos dice que debemos aprender a ser humildes. Entonces tenemos acá la maravilla de la vida, es algo precioso. Tus manos me hicieron y me formaron, y aquí se está hablando acerca de la formación de la vida. Tus manos me hicieron y me formaron. En el libro de Génesis nos habla acerca de ese precioso milagro de la vida. Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. En Génesis 1, 26 leemos así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos nosotros la creación. El original nos habla que Dios se inspiró, usa la palabra poema para crear al hombre. El único ser que es producto directo de las manos de Dios. ¿Quién es? El hombre. Nadie más. Sí, pero es que nosotros somos animales racionales. No, nosotros somos la corona de la creación de Dios. Dios nos hizo con un propósito especial. ¿Cuál? Vive y decide si quieres obedecerme o no. Pero tu decisión marcará tu eternidad. El hombre fue creado para ser eterno. Cuando Dios lo hizo en el huerto del Edén, el hombre era eterno. Pero cuando el hombre pecó, Dios le dijo: del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque de cierto muriendo morirás. Pero el hombre no entendió qué quería decir esa expresión: muriendo morirás. Empezarás a morir lenta. Empezará la vejez, y aunque quieras retener el tiempo, no podrás hasta que al fin mueras. Entonces tenemos acá, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros volteamos a mirar a nuestros hermanos y, o sea que Dios tiene tantas caras. O sea que Dios, porque hay unos que son bonitos y otros son menos bonitos, y otros definitivamente no son bonitos, pero para la mamá todos son bonitos, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que Dios es de tantas formas distintas? No. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? La imagen que tenemos de Dios no tanto está en lo que vemos, sino está más en lo que no vemos. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y la imagen de Dios es el cuerpo? No. El cuerpo vuelve a la tierra y los gusanos van a decir: tan bueno que era.
El espíritu es de Dios y vuelve a Dios. El espíritu de un bueno va a Dios. Y el espíritu de un malo va a Dios. Porque es de Dios y el espíritu no se contamina. Pero el alma es eterna. Y esa sí se contamina. Diría un vendedor de pecado, diría, disfrútelo en esta vida. Y le diría al otro, y páguelo en tortuosas cuotas por la eternidad, en el infierno y después en el lago de fuego. Dios quiere que nosotros aprendamos y conozcamos que las cosas de Dios son maravillosas, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser como Él. ¿Y cómo aprendo a ser como Dios? Conociéndole a través de su palabra. Todas las almas son mías. Así el alma del Padre, el alma del Hijo, todas las almas son mías, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. La palabra muerte traduce separación. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque dentro de nosotros hay eternidad. Somos eternos. Hay una parte de nosotros que trasciende el tiempo. Es tu alma. Y ella recibirá las consecuencias de tu vida, tus buenas o tus malas decisiones. Ella pagará las consecuencias. La imagen de Dios que tenemos está en tu alma. Curioso, es extraño, porque Dios me dice que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él. ¿Pero de qué puerta está hablando? De la puerta de mi corazón. ¿Qué es lo curioso? Siempre se habla que en el corazón hay cosas. La gente que tiene pérdidas de seres queridos siente un dolor. ¿En dónde? Entre pecho y espalda le duele. ¿En dónde le duele? Me duele el alma. Sí. Y está aquí en el corazón. ¿Qué es el corazón? La prisión del alma. ¿Qué dice Dios acerca de lo que contamina al hombre? No es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale por la boca sale ¿de dónde? Del corazón. Porque del corazón salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Todo sale ¿de dónde? Del corazón. Pero luego no es del cerebro. No. ¿En dónde se originó el pecado? En el cielo. ¿En dónde se originó el pecado? En el corazón. ¿De quién? De Satanás. Se enalteció. ¿Qué? Tu corazón, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Volvemos a nuestro salmo y seguimos leyendo. Dice el versículo 1. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es una gracia de Dios la fe. El entendimiento en las cosas de Dios no es para todos. No todos entienden las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no todos tienen fe. ¿Cómo se obtiene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Este libro es un libro ¿de qué? De fe. Te enseña a creer. ¿Pero a creer en quién? En Dios. Muchas personas andan buscando a Dios y lo buscan, van al Tíbet, van a Monserrate, van a santuarios, van a lugares inhóspitos a buscar a Dios. ¿Cuándo se perdió Dios? Dios jamás se perdió. ¿El perdido quién es? Nosotros. Y la palabra de Dios dice, y me buscaréis, si me hallaréis, si me buscáis, ¿de qué? De todo vuestro corazón. ¿Con qué se busca a Dios? Con el corazón. Y empieza la parte racional a decir, pero es que el corazón no es inteligente, tiene neuronas. Dios dice que la parte más importante no es el cerebro, es el corazón. Seguimos nuestro estudio, versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Ahora, este versículo 74 es un versículo muy bonito,
es un versículo que nos habla del caminar, el permanecer y madurar en el camino de Dios, en el camino de la fe. Cuando uno llega al fin de año, en la vida cristiana hay muchas deserciones. Y el hermano fulano no volvió. Y el hermano sultano tampoco. Y él no. En diciembre se echó una canita y se echó a la rodadita y nunca más volvió. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los que te temen me verán y se alegrarán. Me verán que crecer en la gracia de Dios. Me verán continuar en el camino de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. El libro de Isaías nos habla de este verso. Entonces nos sigue diciendo, tus manos, versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Qué importante es tener nosotros la palabra de Dios como la fuente emisora de las promesas más fieles. Salmo 122, versículo 1. En el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener gozo en ir a la casa de Dios. Que tenemos que aprender a despertar en nuestro corazón hambre y sed por conocer cada vez más acerca de la palabra de Dios. Entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Cuando una persona está enamorada, cuando una persona está buscando conquistar a una muchacha o la muchacha conquistar a un muchacho, empieza, ¿qué le regalo? ¿Qué le gusta? ¿Cierto? Empieza a averiguar, a hacer todo un trabajo investigativo, a ver cómo la conquista. El trabajo investigativo de conocer a Dios está simplemente en conocer su palabra, en estudiar la palabra de Dios. Seguimos en nuestro salmo y nos sigue exhortando hacia esto el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, nos da un consejo muy especial. Hebreos 10, 25. Y leemos aquí en Hebreos 10, versículo 25, dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué está hablando? Un fuego que no se atiza y que no se aviva. Un carbón que no se reúne con carbones encendidos. ¿Qué hace? Se apaga. Es mi deber como cristiano mantener la flama de mi fe encendida, pero muchas veces pensamos que esa no se apaga. Sí se apaga. Sí se apaga. Y nos dice acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que debo ver y que a veces no vemos? Que el día se acerca. ¿Cuál día? El día precioso, el día hermoso. No es el 24, los regalitos. No es ese día. Entonces, ¿cuál día? ¿Cuál es el día más especial del año y de todos los tiempos? El día en que Dios decida recoger a su iglesia. El rapto de la iglesia. Versículo 35 de aquí del capítulo 10 de Romanos nos habla de ese precioso día y nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Confíe en las promesas de la palabra de Dios. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí viene la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. ¿Y qué sigue diciendo? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué significa retroceder en la fe? Abandonar la fe. ¿Cómo se llama abandonar la fe en la Biblia? Apostasía. La palabra apostasía es un término marítimo que lleva consigo la expresión que cuando se deja un barco en el muelle sin amarrar, ¿qué hacen las olas? El vaivén de las olas.
lo empiezan a retirar del muelle lentamente, 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 hasta que luego en el horizonte se ve un barco y después ya no se ve nada. Ten cuidado, porque muchas veces caminamos hacia la apostasía y no nos damos cuenta. No, este domingo hay fútbol. No, este domingo hay paseo de olla. No, este domingo tenemos una reunión. No, este domingo hay un baby shower. No, y empiezas ¿a qué? A retirarte, retirarte, retirarte. Hasta que después te fuiste. Es tu alma, es tu fe, es tu salvación. También la mía. Por eso todos debemos perseverar en el camino de la fe. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación ¿de qué? El alma. Ten fe. Cree en Cristo y vas a salvar tu alma. La salvación es personal. Entonces, seguimos acá en nuestro Salmo. Ahora vamos al Salmo 133, versículos del 1 al 3, un poquito más adelante. 133, versículos del 1 al 3, y dice así. Vamos a leer todo el Salmo, es del 1 al 3. Son 3 versículos, un salmo cortito, dice, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué está hablando? Unidad. Estamos hablando de Navidad, estamos hablando de los tiempos de fin de año. ¿Qué es lo más importante en la Navidad? Unidad. Unidad familiar. La familia pelea, sí, y las rencillas entre hermanos son terribles, ¿eh? Y los problemas entre familias son impresionantes. Pero Dios nos llama y nos ha dicho que tenemos que buscar y guardar la unidad en medio de nuestra casa. Que tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, que tenemos que aprender ¿a qué? A ser como Cristo. Si usted se pregunta, ¿Cristo sabía que Judas lo iba a entregar? Sí. O sea que Cristo sabía que el traidor era Judas. Sí. Y lo odiaba por eso. No. Siempre lo amó. Siempre le dio ¿qué? Una y otra oportunidad. Definitivamente Dios es extraño, diferente a nosotros. ¿Sabe quién tenía el sitio de más honor cuando Jesucristo acomodaba a sus discípulos? ¿Sabe a quién le daba el sitio de honor? A Judas. ¿Sabe quién tenía el peor sitio? Pedro. Pedro tenía el peor sitio. Pero es extraño, pero no es extraño. A cualquiera que se enaltece, se le humilla. Y al que se le humilla, se le enaltece. ¿A quién se le dieron las llaves del reino de los cielos? Todavía la gente se confunde. La gente piensa que el que está en el cielo con el llavero y el que tiene las llaves de las puertas del cielo es Pedro. No es Pedro. ¿A qué se refiere con a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere a los 2 sermones más impresionantes que hombre ha pronunciado. ¿Cuál es? Primer sermón de Pedro, 5,000 personas. Segundo sermón de Pedro, 3,000 personas. 2 sermones, ¿cuántas personas? 8,000 hombres. 8,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuántos había? ¿Usted se imagina qué es eso? Impresionante. Esas fueron las llaves de la gracia. Una iglesia prácticamente construida en 2 sermones. Volvemos a nuestro estudio, seguimos leyendo. Es como el buen óleo, versículo 2 del Salmo 133, es como el buen óleo. ¿Sí leí todo el 1? Voy a volver el 1, dice. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Jehová bendición y vida eterna? En la unidad.
en la fraternidad, en el verdadero amor de hermanos que nosotros debemos vivir. En esto todos conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Y tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, y tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, y tenemos que aprender a guardar esa unidad que el Señor quiere que nosotros guardemos. Y es importante que, ya que hay una fecha especial como Navidad, y que se debe procurar algo, ¿qué es lo que debemos procurar con entesa? La unidad familiar, que como familia esos lazos familiares se mantengan fuertes. Volvemos a nuestro Salmo, versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán. Qué maravilloso es, para mí como pastor es muy hermoso ver las familias, los hermanos, haciendo una vida de obediencia, de temor a Dios, llevando una vida preciosa. Qué bonito, qué triste es cuando a veces uno cierra el año y dice, no, el hogar del hermano fulano se acabó, el otro hermano también dejó a la esposa. Lástima, qué tristeza. Porque el Señor nos ha llamado a vivir, ¿por qué? Por fe. Y si tú sabes qué es vivir por fe, entonces vas a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos leyendo acá y nos sigue diciendo en el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Tremenda reflexión del salmista. Cuando Dios lo aporrea a uno, ¿qué dice uno? Señor, ¿tú eres justo? No, uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿sí? Pero después de que pasa la situación y me doy cuenta que definitivamente esos garrotazos son parte del amor y de la bondad de Dios, digo definitivamente, Señor, no me los dio sin justa causa. Así es. ¿Por qué Dios aporrea a unos más y a otros menos? Porque el corazón de unos es más terco que el de otros. Los que tenemos hijos, sabemos que hay hijos con los que uno no briega. ¿Qué leche le dio a ese? No sé, la misma que a los demás, pero ese hijo es, mejor dicho, eso no me ha dado lidia. Pero, ay, el hermano, ay, ese otro hermano, sí, ya no sé qué hacer. No todas las personas son iguales. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afligiste. ¿Qué es esto? Sabiduría. No todas las personas entienden el castigo de Dios. No todas las personas entienden que el castigo de Dios es parte del amor de Dios. Muchos, cuando son castigados, se van para nunca más volver. La gracia de Dios es preciosa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, Apocalipsis 3:9 nos habla de algo tremendo. Y nos habla del carácter de Dios. Apocalipsis 3:9 dice lo siguiente, he aquí, si es perdón, 3:19, me comí un 1. 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo nos cuesta a los que hemos sido castigados por Dios entender eso? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Les voy a contar una parte de mi testimonio de mi vida y es la siguiente. Cuando yo estaba terminando mi bachillerato, tenía una novia en conversa. Mi concepto era muy simple. Si yo no me acuesto con ella, Dios no se tiene por qué enojar. Si yo no tengo intimidad con ella, yo no estoy cometiendo pecado, pero Dios sí estaba enojado, porque eso es abierta desobediencia. Y entonces me dijo, te voy a castigar. Y yo le terminé 6 veces. Y la chica me hacía volver con ella. Un día fui al distrito militar, que queda acá, el distrito militar número 5, a averiguar por mi libreta militar y me reclutaron. Y pagué un cuartelazo. Pero duro.
Yo soy cuarto contingente del 91. Cuando yo salí, entró a derechos humanos. No les pueden castigar a los soldados cruelmente. Cuando yo estuve, el ejército era generosísimo. Nos daba pata, riata, tabla, puño, patadas. ¿Por qué? ¿Por qué conmigo fue tan duro? ¿Por qué? Porque fui terco. Y se necesitaba. O ablanda, o ablanda. Y salí blandito. ¿Aprendí a obedecer? Sí, aprendí a obedecer. Ocurrieron cosas que uno diría cosas... Me acuerdo que yo pagué servicio con personas maravillosas como son los pastuzos de aquí de Colombia. Son duritos para aprender, pero qué gente tan leal. ¡Ah! Si en algún momento de combate usted, los mejores soldados, a mi concepto, son los pastuzos. Ellos les dicen, usted dispara aquí hasta que lo maten y ellos se quedan ahí disparando hasta que los maten. Son buenos soldados. Y me molieron, pero aprendí. La disciplina sí fue dura y en un momento, en muchas oportunidades, pensé que me iba a morir allá. La guerrilla estaba en pleno, había combates, tuvimos combates con la guerrilla y uno... Cuando las cosas se ponen color de hormiga, ahí sí uno a veces dice, ay Dios mío. Pero muchas veces uno está en los peores momentos de su vida y nunca reconoce que necesita a Dios. La disciplina que Dios me dio era necesaria, sí, fue necesaria. ¿Y aprendí? Sí, aprendí. Hay personas a las que la disciplina que le tocan le resbala y no aprenden. Sin embargo, Dios es muy misericordioso. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos disciplina? Que aprendamos y que nos arrepintamos. Volvemos a nuestro eje de estudio. Dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Lo puedo decir porque lo he vivido. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Qué encuentro en la Biblia? Promesas maravillosas de bendición, de gracia, de prosperidad. Sí, de todo eso. Sí, sí. Pero no entiendo por qué a mí no me llegan. ¿Quieres leer por qué? El libro de Romanos nos va a dar la respuesta. El libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a encontrar la respuesta, porque muchas veces encontramos que hay muchas cosas especiales que están en la Biblia, pero que no llegan a nosotros. A ver si lo encuentro. Dice, ¿dónde estás? Bueno. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Gracias. Romanos 2:5. Entonces nos dice aquí en Romanos 2, versículo 5, que Dios tiene un propósito maravilloso. Dice ahí en Romanos 2:5, empieza con lo que yo quería. ¿Qué? Pero por tu dureza. ¿Y por qué más? Y por tu corazón no arrepentido. ¿Has cocinado carne dura? La carne dura a veces es dura de cocinar, pero para eso hay unos martillitos que venden. ¿Sí los conocen? Entonces uno coge esa carne con ese martillo casi siempre metálico y dele. ¿Hasta que qué? Hasta que ablanda. Dios es un buen cocinero y sabe cocinar carne dura. Te dará tan duro como sea necesario darte hasta que qué? Hasta que ablandes. Y si no ablandas, está la opción 2. ¿Cuál es? La olla de presión. La opción 2, y con el martillo no hablando, está la olla express.
¿Y qué es eso? Pues las presiones que la vida te va a dar hasta que ¿qué? Hasta que ablandes. Volvemos a nuestro eje de estudio, a nuestro Salmo 119. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Una persona que gusta de las cosas de Dios y persevera en ella, es un gozo para su familia, para sus hermanos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Y cómo habla Dios? Por la palabra de Dios. ¿Y dónde encuentro esas promesas que yo quiero hacer mías? En la palabra de Dios. Cree, porque al que cree, ¿qué? Todo es posible. Pero no es suficiente con creer. Yo debo creer y obedecer, porque me dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Verso 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Qué petición y qué condición tan hermosa. Vengan a mí, Señor. Dios mío, caigas en bendiciones, porque yo soy alguien que se deleita en la palabra de Dios. ¿Se acuerda que hay un salmo que dice lo mismo? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que si yo no estoy viendo las bendiciones de Dios sobre mi vida, es porque alguien está fallando. Y el problema es que en mi relación con Dios, Dios nunca falla. ¿Quién falla? Yo. La mancha es mía, el error es mío, el que debe cambiar porque Dios es inmutable, Dios no cambia, soy yo. Este versículo 77, versículo 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Qué quiere decir este verso 78? Nos dice que es muy común que la gente mala hable de malas cosas de la gente buena. El mundo nos aborrece. Jesucristo nos dijo, aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sean sencillos como palomas. Verso 78. Sean avergonzados los soberbios, allá lo leí. 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Este versículo 79 es muy bonito. ¿Qué quiere decir? Yo soy amigo de los amigos de Dios. Eso quiere decir. ¿Pero qué implica? Que los enemigos de Dios no deben ser, ¿qué? Mis amigos. ¿Qué tiene que ver esto? Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33 nos da un consejo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, acerca de nuestras amistades. Y nos dice en Primera de Corintios 15, 33, no erréis, no se equivoque. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, será necio. Mis amigos influyen y yo influyo en mis amigos. El que se junta con personas que no son personas correctas terminará caminando torcido. Tengo que ser selectivo y tengo que ser sabio en a quién llamo y a quién considero mi amigo. Muchas personas han sido defraudadas. ¿Por qué? Por sus socios, que eran sus amigos, y algunos otros se han llevado la mujer, ¿de quién? De su mejor amigo. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. El único confiable en esta vida, ¿quién es? Dios. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, no se equivoque. Hay personas que dicen, no, pero lo que pasa es que no, es que ellos son lo más de chéveres, es que los evangélicos, los otros que yo, son más aburridos. Solo le invitan a uno a ayunar y a orar. Pues sáquele el gusto a ayunar
y a orar. Porque Dios nos dijo que tenemos que aprender a ayunar y a orar. Orad sin cesar. Seguimos nuestro estudio, ya llegamos al final. Dice, vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. El círculo íntimo de Jesús, ¿quiénes eran? Jesucristo llamó 12 apóstoles, pero dentro de los 12 tenía un círculo especial. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran? De entre sus amigos, sus mejores amigos. Llegamos al final de nuestro estudio, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Termina de una manera muy preciosa, hablándonos acerca nuevamente del corazón, que es la parte más importante de nuestro cuerpo, no por lo que es, por lo que representa y por lo que hay dentro de él. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, leemos así. Dice Segunda de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento dice, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Pastor, o sea que el Antiguo Testamento también es inspirado por Dios. O sea que, pero estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Sí, pero la ley no es mala, el malo soy yo. Si usted analiza la ley, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es malo todo eso? No, es bueno. ¿Como cristiano debo cumplir la ley? Sí, claro, porque la ley es buena. Pero debo mirar el Nuevo Testamento antes de entrar al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento me da todas las reformas. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ha habido unas reformas a ciertas cosas del Antiguo Testamento que yo las debo entender. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 11, hay una lista impresionante de animales inmundos. Pero si usted va al Nuevo Testamento y abre, dice, ore y coma de todo. Porque la oración santifica el alimento. Entonces, por esto es importante que entendamos. Pero también es importante que entendamos que el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso acá estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo se ilumina con la luz del Nuevo, y así debemos procurar entenderlo. Entonces nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto? Cuando aprenda a obedecer todo este régimen interno, entonces seré ¿qué? Perfecto. Los 66 libros de instrucciones de obediencia, entonces seré perfecto. Pero también hay una perfección que viene imputada por medio de la sangre del Cordero de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No soy salvo por obras, pero soy salvo para obras. Un árbol bueno se conoce por su fruto bueno, el árbol malo se conoce por su fruto malo. Se dice por ahí, el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. Y muchas veces nosotros decimos, sí, eso es cierto. No, eso no es cierto. El hombre número uno no nace inocente. El pecado original se transmite a la descendencia. O sea que cuando nace un hombre, ¿nace qué? Un pecador más. Terminamos nuestro estudio aquí en Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, Daniel 1:8. ¿Y qué nos dice Daniel 1:8? Nos habla acerca de un joven, volantón, en la etapa de su adolescencia, de su locura, en la etapa de, si hay que entenderlo, porque es joven, fue llevado como prisionero a Babilonia, un país corrupto, pero de lo más corrupto, lleno de brujos, lleno de
todo tipo de placeres mundanos, de lo peor. Daniel 1:9 dice, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Comida de la mejor, trago del más ñejo, el mismo que comía el rey. Dijo, no me quiero contaminar. Y decidió vivir en pureza y santidad. ¿Para quién? Para su Dios. En medio de una sociedad completamente perdida. ¿Sí se puede? Sí se puede. No hay ninguna excusa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, y dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran bondad y tu inmensa misericordia. Delante de ti venimos, Padre Celestial, para pedirte tu bendición, para rogarte, oh Dios amado, que nos llenes de tu divina gracia, que nos enseñes, Señor, el camino por donde debemos andar, y que a través, Señor, del conocimiento de tu palabra podamos adquirir el conocimiento, Señor, para poder poner en obra tu palabra, porque tú eres el que provee así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos, oh Dios nuestro. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la Navidad es mucho más que regalos, es mucho más que pasarla chévere, es mucho más que darle libertad a la carne para pecar. La Navidad es el tiempo de recogimiento, es un tiempo de reflexión, es un tiempo, Señor, de volver a restaurar esos vínculos familiares que a veces se han roto y fortalecer nuestras fortalezas, nuestra familia. Permite, Padre Celestial, que podamos gozarnos en la gracia que tú nos has dado. Que podamos, Señor, dejar de llorar por la leche derramada, sino ver lo que tú en tu divina gracia, Señor, nos has entregado para que lo disfrutemos y gozarnos, Señor, en la buena voluntad de Dios. Grande y misericordioso eres tú, y nos ayudarás en nuestro diario andar. Tú eres ese Dios maravilloso que nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito seas, oh Dios amado. Te damos gracias, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, bendecimos los diezmos y ofrendas, Señor, que voluntaria y generosamente, Señor, queremos apartar para ti, porque todo lo que querramos darle a Dios debe tener ese sentir, debe ser voluntario, debe ser personal y debe nacer de un corazón agradecido. De lo contrario, en vez de ser una ofrenda, será una ofensa para Dios. Ayúdanos, amado Dios, a que realmente, Señor, podamos vivir por fe. Podamos, Señor, comprender que aquellas cosas, Señor, que aún no logramos entender a la perfección, por medio de la fe, Señor, las podemos aceptar. Bendícenos, oh Dios amado. En tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias, precioso Señor, en todo y por todo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.